Buenas noches, bienvenidos a Logos Hoy, el noticiero de filosofía. En esta primera edición repasamos los eventos más significativos del mundo filosófico entre enero y marzo de 2026. Fue un trimestre marcado por pérdidas mayúsculas. 5 grandes filósofos dejaron el mundo en apenas 90 días. También hubo censura académica, debates urgentes sobre inteligencia artificial y el regreso de Nietzsche al centro de la conversación contemporánea. Esto es lo que ocurrió. Comenzamos con lo más doloroso. El primer trimestre de 2026 se convirtió en uno de los períodos más luctuosos de la filosofía contemporánea. 5 pensadores mayores fallecieron entre enero y marzo. Bernhard Waldenfels, Alan Musgrave, Holmes Rollston Taft, Jean-Pierre Fay y Jürgen Habermas. Juntos sumaban más de 4 siglos de pensamiento, docencia y escritura filosófica. Sus voces no se reemplazarán fácilmente. Los recordamos uno por uno. El 23 de enero de 2026 falleció en Múnich el filósofo alemán Bernhard Waldenfels, a los 91 años, una figura influyente de la fenomenología contemporánea, conocido por sus aproximaciones a temas como la atención, lo extraño y la migración. Autor de más de 30 libros, su pensamiento fusionó la tradición alemana con la crítica francesa. Fundó una fenomenología responsiva que sitúa la respuesta ante lo extraño por encima de la intención del sujeto. Su legado perdura. Con la muerte de Bernhard Waldenfels, la fenomenología pierde a uno de sus intérpretes más originales. Su legado sigue vivo en la reflexión sobre la experiencia como llamada y la subjetividad como tarea inacabada. Su última gran obra abordó desde la fenomenología los problemas más urgentes de nuestro tiempo. Un legado que desafía a futuras generaciones a pensar el mundo con rigor y responsabilidad. Este año, el mundo ha perdido a 2 gigantes del pensamiento. En enero, falleció Alan Musgrave, figura clave de la filosofía de la ciencia y profesor emérito de la Universidad de Otago. Y en febrero, Holmes Rollston Taft, el padre de la ética medioambiental, que argumentó por el valor intrínseco de la naturaleza. Sus obras y preguntas continúan inspirando nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. Jean-Pierre Fay, el filósofo francés conocido por la controvertida teoría de la herradura política, ha fallecido al cumplir 100 años. Su teoría, que propone que los extremos ideológicos terminan más parecidos entre sí que al centro, sigue siendo uno de los debates más acalorados. Un siglo de existencia que fue, íntegramente, un siglo de pensamiento crítico y escritura comprometida. La mayor pérdida del trimestre llegó el 14 de marzo. Falleció Jürgen Habermas a los 96 años, moldeando el discurso político en Alemania por más de 6 décadas. Es quizás mejor recordado por el concepto de la esfera pública, un espacio para el discurso libre, esencial para la democracia. Un filósofo que enseñó a aprender del desastre con la razón y cuyo pensamiento es un recurso para resistir el autoritarismo en el mundo. 5 filósofos en 90 días. 5 voces que ya no responden, pero cuyas preguntas siguen abiertas, urgentes y más necesarias que nunca. ¿Prohibir a Platón en una clase de filosofía? En Texas A&M, esto se convirtió en una realidad. Más de 200 cursos fueron revisados por la Junta Universitaria por su contenido sobre raza y género. La censura académica sacudió la academia. Pero el profesor Martin Peterson no se rindió sin luchar. Su protesta fue creativa y filosóficamente brillante. En lugar de eliminar a Platón, incorporó el propio incidente de censura como un caso de estudio en su curso. ¿Dónde está el límite entre revisión y censura? ¿Quién decide qué se enseña? La libertad académica está en juego. ¿Y si te dijera que tus chatbots favoritos tienen preferencias filosóficas? No, no es una broma. La IA eligió filósofos.
ChatGPT se inclinó por Hannah Arendt, destacando la relevancia de su obra sobre la política y la vida cívica en la actualidad. Grok, con su espíritu más rebelde, eligió a Friedrich Nietzsche por sus profundas intuiciones sobre la naturaleza humana. Gemini, en cambio, fue más cauto. Declaró que Sócrates es esencial para su propio funcionamiento por su método de cuestionar todo. Arendt, Nietzsche, Sócrates. ¿Qué significa esto para el futuro de la inteligencia artificial y nuestro diálogo con ella? ¿Podría la inteligencia artificial ser prejuiciada? Filósofo Peter Singer dice que sí, y su crítica es más profunda de lo que imaginas. En febrero, Singer y su coautor, Tse-Yip Fay, argumentaron en la revista Nautilus que los grandes modelos de lenguaje están sesgados contra los animales. La causa: heredan los supuestos especistas de los textos humanos con los que fueron entrenados, perpetuando la idea de que solo los humanos importan. Los autores exigen un rediseño fundamental de la IA, una que priorice la ética y contemple el bienestar de humanos y animales por igual. Un llamado para que la inteligencia artificial nos ayude a construir un mundo más justo, no solo para nosotros. ¿Quién controla el futuro de la IA? En Davos, la filosofía se enfrentó a esta pregunta fundamental. El filósofo Jack Symes lideró el debate, interrogando qué es realmente la inteligencia y cómo proteger nuestra humanidad. Pero el desafío va más allá de la IA. La neurotecnología puede ahora leer y escribir en nuestras mentes. La respuesta global. UNESCO aprobó los primeros estándares éticos para proteger tu privacidad mental y la autonomía de tu pensamiento. Viendo el avance tecnológico con la profundidad ética para asegurar que el futuro sea humano. ¿Hacia dónde nos dirige la inteligencia artificial? ¿Cómo la hacemos servir a nosotros y no al revés? En febrero, Roma se convirtió en el epicentro de esta reflexión. La conferencia CIPEIA 2026 reunió a los mejores expertos. Debatieron las implicaciones éticas, evitando el alarmismo y el determinismo tecnológico para encontrar un camino equilibrado. Exploraron la geopolítica de la IA, la equidad de género y los marcos normativos para un desarrollo centrado en lo humano. Una discusión tan necesaria como urgente para construir un futuro donde la tecnología sirva a nuestra mejor naturaleza. ¿Alguna vez has querido leer los diálogos completos de Platón en tu propio idioma? Ahora es posible. Gandon Editions presenta la primera traducción completa al inglés en más de 70 años. El traductor David Horan dedicó más de una década a este monumental proyecto, sin respaldo corporativo. Y lo mejor, las 1320 páginas están disponibles de forma gratuita en línea para todo el mundo. Un tesoro de la filosofía antigua, ahora al alcance de tu mano. ¿Te atreves a descubrirlo? ¿Cómo continúa el diálogo de la fenomenología tras la pérdida de uno de sus grandes pensadores? En Barcelona, el mundo de la fenomenología se reunió para un homenaje inesperado. El congreso La Fenomenología en Diálogo rindió homenaje a Francesc Pereña Blasi y, de manera espontánea, a Bernhard Waldenfels. Investigadores europeos reflexionaron sobre el estado actual de la fenomenología, asegurando que su voz continúe viva. Diálogo que, desde Barcelona, abraza el legado para construir el futuro de la filosofía. ¿Siguen vivos los ideales de Nietzsche en el siglo XXI? La respuesta te sorprenderá. En el corazón de Madrid, el Seminario Nietzsche Complutense explora su legado en un ciclo único: Nietzsche y el pensamiento contemporáneo. La última sesión, a cargo de Teresa Oñate Subía, ahondó en la tensión entre el nihilismo y el pensamiento débil, ofreciendo una lectura fascinante. No te quedes fuera de este diálogo intelectual. ¿Estás listo para desafiar tu pensamiento? ¿La historia de la filosofía? Seguro que te vienen a la mente los mismos nombres de siempre. Pero, ¿y ellas? Entre el 12 y el 14 de marzo,
La Universidad de Oviedo se convirtió en el epicentro para recuperar las voces silenciadas por la tradición canónica. Conferencias, debates y presentaciones de investigaciones inéditas pusieron de relieve figuras femeninas que la historia oficial rara vez menciona. Un ejercicio de justicia histórica para visibilizar un pensamiento que, por fin, vuelve a tener su lugar. La APA abandona el experimento virtual. La participación se redujo a la mitad y el mensaje es claro. La vuelta a lo presencial ya está aquí. La División del Este celebró su exitosa conferencia en Baltimore, porque en filosofía el diálogo cara a cara es insustituible. Hoy cerramos el primer trimestre de 2026 en Logos Hoy, recordando a quienes nos han dejado y analizando los acontecimientos que han marcado a la filosofía. En primer lugar, rendimos homenaje a 5 grandes filósofos que ya no están con nosotros. Un legado que continúa inspirándonos. Un evento que ha sacudido el mundo académico. Las obras de Platón han sido censuradas en varias escuelas de Texas, generando un debate sobre el libre acceso al conocimiento. Además, la inteligencia artificial se ha convertido en un nuevo interlocutor ético, planteando preguntas fundamentales sobre nuestra propia condición humana. Y la filosofía se vive, se debate. Hemos sido testigos de la gran vitalidad de los